A veces la sensación llega sin previo aviso, en medio de un día normal, como un desmayo. El desplazamiento interno es difícil de explicar. Podría ser un silencio inesperado entre dos pensamientos, una extraña pausa en el ritmo automático de la vida, o la impresión de que algo invisible está tratando de llamar tu atención, no a través de palabras, sino a través de simple presencia. Muchas personas han sentido esto, aunque nunca se hayan detenido a pensar en ello. Nombrar la experiencia. La vida continúa, pero algo parece estar observándola de cerca, siguiéndola. Silencio. ¿Alguna vez has notado que ciertos encuentros no parecen casuales? Que algunos caminos se abren naturalmente, mientras otros se cierran, por mucho esfuerzo que hagan. En unos pocos momentos, el mundo parece respirar al mismo ritmo que tú, y por un breve al instante, todo encaja sin necesidad de explicaciones. Estos momentos no suelen durar mucho tiempo, pero deja una marca profunda, como si revelara una capa más sutil de la realidad. Vivimos inmersos en constantes ruidos, goles, pantallas y urgencias. Aún así, debajo, en toda esta agitación, algo viejo sigue manifestándose. Está en el viento que cruza el espacio sin pedir permiso, en el agua que encuentra su camino sin resistencia, en amanecer que ocurre todos los días sin importar si hay alguien a quien míralo. Este movimiento silencioso no requiere ni creencia ni esfuerzo intelectual. Él simplemente llama la atención. Quizás ya hayas sentido esto al entrar a un lugar sencillo, pero lleno de tranquilidad, o al realizar un gesto cotidiano y darte cuenta, por un momento, de que algo más allá de lo visible también fue tocado. Este sentimiento a menudo se remonta a la infancia, cuando el mundo parecía vivo, atento y profundamente cercano. ¿Qué cambia cuando paramos? Tratamos la vida como un problema a resolver y empezamos a verla como un encuentro continuo. Hay una manera de caminar en la que lo invisible no está ni distante ni separado. Eliseo lo haría se revela en pequeños gestos, en reverencia silenciosa, en el cuidado de lo que no se puede se ve, pero se siente claramente. En este vídeo no buscamos respuestas rígidas ni definiciones cerradas. La propuesta es caminar por preguntas amables, escuchar a la naturaleza como un espejo y, tal vez, recordar algo que siempre estuvo presente, pero que quedó olvidado en el medio del ruido. Si sientes que hay algo invisible acompañando tus días, incluso sin sepan explicar, este camino también es el suyo. Hay algo que nos acompaña desde antes de que aprendiéramos a nombrar el mundo. No es una idea clara, ni una creencia organizada, sino un sentido de presencia que surge cuando estamos verdaderamente atentos. En muchos momentos de la vida adulta, la llamada se vuelve casi imperceptible, ahogada por el exceso de estímulos, compromisos y expectativas. Aún así, nunca desaparece por completo. Él espera, y cuando encuentra una grieta de silencio, se manifiesta. Este llamado no viene de afuera como una orden, ni de adentro como un deseo. Inmediato, aparece en el espacio entre las cosas, en ese intervalo donde no estamos. Tratar de controlar, explicar o lograr algo. Puede aparecer durante una caminata sin destino, en el contacto con la tierra, en la observación distraída del cielo, o incluso en un momento de cansancio en el que el cuerpo pide un descanso. Es como si la vida, por un breve momento, se fuera de ser una secuencia de tareas a ser nuevamente un flujo. En la infancia, este llamado tiende a ser más evidente. Los niños no separan el mundo en categorías rígidas. Un árbol no es solo un árbol, sino un refugio, un misterio, una empresa silenciosa. El agua no es solo un recurso, sino algo vivo, digno de ser atención. Con el tiempo, aprendemos a nombrar, medir y usar, y en este proceso algo sutil se vuelve perder. No porque desaparezca, sino porque dejamos de escuchar. Lo invisible no se impone, no compite con el ruido del mundo moderno. Por lo tanto, muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que hay algo más allá de la superficie de sus mentes. Eventos. Otros lo sienten, pero no saben cómo integrar esta percepción en su rutina. Intentan encajarlo en explicaciones rígidas o descartarlo como imaginación. Sin embargo,
Esta convocatoria no requiere definición, pide una relación. Cuando empezamos a prestar atención, algo cambia en la forma en que caminamos por la vida. Los lugares dejan de ser meros escenarios y empiezan a tener presencia. Gestos cotidianos ganar un peso diferente, no porque se vuelvan grandes, sino porque se vuelven realizado a conciencia. El simple hecho de entrar en un espacio, de tocar el agua, de respirar profundamente, puede convertirse en un punto de reconexión. Este llamado también se manifiesta como una sensación de guía silenciosa, no en sentido de predecir el futuro o garantizar resultados, sino como un sentido de alineación. Hay opciones que parecen más ligeras, incluso cuando no son fáciles. Hay caminos que, aunque inciertos, transmiten una extraña tranquilidad, y hay otros que, a pesar de si bien prometen seguridad, generan un malestar persistente. Aprende a escuchar esta señal. Sutil, requiere reducir la velocidad y aceptar que incluso tú es necesario racionalizarlo. En la vida moderna, estamos entrenados para buscar tranquilidad, explicación y control. El llamado, puntos invisibles en la dirección opuesta, sugiere confianza en el flujo, respeto por los ciclos y apertura a lo que no se puede entender completamente. No se trata de abandonar el razón, sino reconocer sus límites. Hay dimensiones de la experiencia que solo se revelan cuando dejemos de forzar respuestas. Este es el comienzo de un regreso no a un lugar concreto, sino a una forma de una presencia más amplia y sensible. En este camino, no será necesario adoptar nuevas etiquetas o creencias. Simplemente, cultive la atención, la reverencia y la escucha, porque que nos llama no está muy lejos. Él siempre ha estado aquí, esperando el momento en que estaríamos dispuestos a entender. Cuando observamos atentamente la naturaleza, nos damos cuenta de que todo busca el equilibrio sin esfuerzo consciente. El agua no necesita aprender a fluir. El viento no necesita recibir instrucciones para sortear obstáculos. Y las estaciones no se apresuran a llegar antes de tiempo. Hay un orden silencioso que no se impone por la fuerza, sino por la armonía. Este movimiento, la naturaleza revela algo esencial sobre la vida, humana misma, algo que a menudo ignoramos cuando intentamos controlar cada detalle de la existencia. Con el tiempo, acumulamos capas invisibles. No son solo objetos o compromisos, sino impresiones emocionales, expectativas incumplidas, tensiones repetidas y pensamientos que nunca encuentran descanso. Así como un río puede volverse nublado cuando recibe exceso de desperdicio, la mente también pierde claridad cuando no hay espacio disponer de lo que ya ha cumplido su función. La pureza, en este sentido, no está relacionada con perfección, sino a la libre circulación de lo que entra y de lo que sale. En la vida moderna, se nos anima a retener emociones, opiniones, dolores, imágenes, de quienes deberíamos ser. Poco se habla de la importancia de dejar ir, de permitir ciertas las experiencias, siguen su curso natural hasta disolverse. La naturaleza, sin embargo, enseña de manera sencilla. Nada queda fijo sin enfermarse. El agua estancada se pudre, el aire estancado se asfixia, y un árbol que no se mueve con el viento acaba rompiéndose. La armonía interior comienza cuando reconocemos este principio en nosotros mismos. No lo hagas. Se trata de eliminar pensamientos o sentimientos, pero dejarlos pasar sin convertirse en una dirección permanente. Cuando resistimos, creamos rigidez. Cuando observamos y lo dejamos fluir, creamos espacio. Este espacio es el que permite la claridad. Es en él que la vida respira de nuevo dentro de nosotros. Los gestos simples conllevan esta capacidad de reorganización. Lavarse las manos, por ejemplo, puede ser simplemente un hábito automático o puede convertirse en un momento de atención plena, en el que el contacto con el agua simboliza la liberación del exceso acumulado. Entrar, el silencio, sentir tu cuerpo moverse, escuchar los sonidos que te rodean sin clasificarlos, todo esto actúa como una forma de limpieza sutil, no porque cambie el mundo exterior, sino porque restablece la relación interna con él.
La armonía no requiere aislamiento ni retirada de la vida cotidiana. Se puede cultivar en medio de las tareas, siempre y cuando haya presencia. Cuando estamos atentos, nos damos cuenta de que el mundo responde de manera diferente. Las situaciones siguen siendo difíciles, pero ahora enfrentan menos resistencia. Hay una tranquila aceptación de que ninguno de los dos todo debe resolverse de inmediato, ni entenderse por completo. La pureza interior es, ante todo, un estado de disponibilidad. Disponibilidad para sentir sin apegarse, actuar sin forzar, escuchar sin juzgar. Es en este estado que lo invisible encuentra espacio para expresarse más claramente, no como algo extraordinario, sino como una continuidad natural de la vida. Al alinearnos con este flujo, dejamos de luchar contra el mundo y comenzar a caminar con él, reconociendo que la armonía no está en controlar, sino en participar conscientemente en el movimiento que siempre ha estado en curso. Todo lo que existe está en movimiento, incluso cuando parece inmóvil. Las montañas se transforman lentamente. Los ríos nunca repiten la misma forma, y el cuerpo humano se renueva sin que nos demos cuenta. Sin embargo, gran parte del sufrimiento humano surge de intentar interrumpir este flujo. Creamos apego a estados, personas, identidades y momentos, como si pudieran permanecer intactos. Cuando llega el cambio, y siempre llega, reaccionamos con resistencia, como si algo hubiera salido mal. La impermanencia no es un error del mundo, sino su propia naturaleza. No se hizo nada para durará de la misma manera para siempre. Cuando miramos más de cerca la vida, nos damos cuenta de que todo sigue ciclos de surgimiento, transformación y disolución. El problema no es en este movimiento, sino en la expectativa de permanencia que proyectamos sobre él. Queremos que las cosas buenas permanezcan, las difíciles desaparezcan rápidamente, y la realidad se ajusta a nuestras preferencias. Esta tensión constante crea desgaste interno. Desapego no significa indiferencia, herencia ni abandono de lo que importa. Él apunta a una relación más ligera con las experiencias. Es posible cuidar sin poseer, amar sin encarcelar, construir sin exigir garantías absolutas. Cuando entendemos que todo es fugaz, cada momento gana más valor, no menos. La presencia se intensifica, precisamente porque sabemos que nada se puede repetir de la misma manera. En la vida cotidiana, la impermanencia se manifiesta de formas sencillas. Un día comienza y termina. Un estado de ánimo cambia con el paso de las horas. Una fase termina sin pedir permiso. A menudo solo nos damos cuenta de esto cuando algo ya ha sucedido. La invitación es a notar mientras sucede. Sea consciente de lo que está cambiando, sin intentar interrumpir el proceso. Esto requiere confianza, no en el resultado, sino en el movimiento de la vida misma. Gran parte de la ansiedad moderna surge del deseo de control. Planeamos excesivamente, revisamos mentalmente el pasado y anticipamos escenarios futuros como forma de protección. Sin embargo, este intento constante de arreglar lo fluido genera el efecto opuesto. Cuanto más intentamos aguantar, más tensos nos volvemos. Cuanto más nos resistimos a cambio, más nos desestabiliza. El desapego aparece como una respuesta silenciosa a este desgaste. Cuando nos soltamos, sucede algo inesperado. La energía previamente gastada en resistencia es liberación. La mente se vuelve más clara. Las decisiones se toman más rápidamente. Sensibilidad y menos miedo. No porque todo se vuelva predecible, sino porque aprendemos a confiar en la propia capacidad para cruzar lo desconocido. Esta es una experiencia de aprendizaje profundo, que no ocurre de golpe, sino que se construye poco a poco, en la práctica diaria. Quizás ya hayas vivido un momento en el que, al aceptar un cambio inevitable, sentiste alivio en lugar de pérdida, como si algo pesado se hubiera quitado, aunque la situación permaneció desafiante. Esta es la señal de que el desapego no empobrece la experiencia, pero lo hace más honesto. Nos devuelve al presente, el único lugar donde verdaderamente vive la vida. Sucede. Si esta idea resuena en ti, si algo en tu interior reconoce esta verdad sin necesidad de explicaciones,
es una señal de que ya ha comenzado una escucha más profunda. La impermanencia se va de ser una amenaza y se convierte en un maestro silencioso que enseña cómo vivir con más ligereza, atención y respeto por los ciclos naturales. Al aceptar que todo cambia, hacemos espacio caminar con la vida en lugar de luchar contra ella, permitiendo que cada paso se cumpla su papel y seguir adelante cuando llegue el momento. Cuando pensamos en lo sagrado, muchas veces imaginamos algo lejano, elevado o separado de la vida ordinaria. Creamos la idea de que el significado profundo solo puede ser encontrado en momentos extraordinarios, en lugares específicos o en experiencias raro. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que esta separación es artificiales. La vida cotidiana, con sus gestos simples y repetidos, conlleva una profunda silencioso que suele pasar desapercibido precisamente porque está siempre presente. La reverencia no nace de la grandeza, sino de la atención. Surge cuando paramos. Pasamos los días en modo automático y empezamos a darnos cuenta de lo que realmente está pasando, sucediendo a nuestro alrededor. Un paso dado conscientemente no es solo un desplazamiento en el espacio. Los alimentos cuidadosamente preparados no son solo combustible. Un entorno respetado no es solo un escenario. Cuando la atención cambia, la calidad de experiencia cambia juntos. En la vida moderna, estamos condicionados a acelerar. Hacemos varias cosas al mismo tiempo. Siempre con la sensación de que llegamos tarde a algo más importante. A este ritmo, los detalles desaparecen. Los sonidos se vuelven ruido, los espacios se vuelven funcional y los gestos pierden significado. La reverencia por la vida cotidiana es un movimiento opuesto. Ella frena no para retrasar la vida, sino para habitarla plenamente. Pequeñas acciones pueden convertirse en puntos de reconexión cuando se realizan con presencia. Abrir una puerta, por ejemplo, puede ser solo un acto mecánico o puede ser un momento de transición consciente entre un espacio y otro. Limpiar un ambiente puede ser simplemente una obligación, o puede convertirse en un gesto de cuidado del lugar en el que vivimos. Refugios. Estas acciones no cambian externamente, sino la forma en que nos relacionamos cambian profundamente. La reverencia también implica respeto por lo que no controlamos. El clima, el tiempo, los ciclos corporales, estado de ánimo que varía sin motivo aparente. En lugar de luchar contra estos movimientos, podemos aprender a observarlos y ajustar nuestro ritmo. Hay días de expansión y días de recogida. Hay momentos de claridad y momentos de silencio interno. Reconocer esto no como un fracaso, sino como parte del flujo, reduce la fricción interna. Cuando cultivamos esta postura, algo sutil se reorganiza. El sentimiento constante de la separación disminuye. Ya no estamos de un lado, intentando dominar la vida del otro. Empezamos a participar. El mundo deja de ser un objeto de uso y se convierte en un campo de relación. Este cambio no requiere nuevos conocimientos, solo es una disposición diferente a lo que ya está aquí. La reverencia por la vida cotidiana no elimina los desafíos, pero cambia nuestra posición frente a ellos. En lugar de reaccionar automáticamente, creamos un pequeño espacio entre el estímulo y el respuesta. En este espacio surge la posibilidad de elección. Ahí es donde entra en juego el cuidado. Se manifiesta, no como una obligación moral, sino como una consecuencia natural de la atención. Al reconocer el valor de lo simple, dejamos de buscar significado solo en lo distante y comenzamos a encontrarlo en el siguiente gesto, el siguiente aliento, el próximo encuentro. La vida cotidiana se revela como un territorio vivo, donde lo invisible se manifiesta de forma discreta pero constante, y cuanto más aprendemos a respetar estos pequeños momentos, más nos damos cuenta claramente de que no estamos separados de lo que buscamos. El camino siempre ha estado bajo nuestros pies, esperando que aprendamos a recorrerlo, caminar con presencia. Después de pasar por el reconocimiento de la impermanencia y el cuidado de la vida cotidiana, naturalmente surge la necesidad de reintegración. No como un regreso a algo perdido, sino como un realineamiento silencioso con aquello que siempre ha estado ahí. Un
La reintegración espiritual no ocurre fuera de la vida ordinaria, ni requiere una ruptura con la mundo. Sucede cuando dejamos de percibirnos a nosotros mismos como separados del flujo que sostiene. Durante mucho tiempo aprendimos a vernos a nosotros mismos como individuos aislados, responsables de controlar, decidir y sostener todo por sí solo. Esta percepción crea una tensión constante, como si estuviéramos siempre en guardia contra la posibilidad de error o pérdida. La reintegración comienza cuando reconocemos que somos parte de algo más grande, no en el sentido abstracto, sino de forma concreta y cotidiana. El aire que respiramos, el suelo que mantiene, el ritmo del cuerpo y las estaciones continúan operando independientemente de nuestra voluntad. Cuando esta comprensión se profundiza, la vida deja de ser una batalla permanente y se convierte en una colaboración, no porque los desafíos desaparezcan, sino porque la relación con ellos cambia. En lugar de reaccionar rígidamente, comenzamos a responder con sensibilidad. En lugar de imponer el ritmo, aprendemos a escuchar. Este ajuste interno crea un sentido de pertenencia que no depende de la validación externa. La reintegración espiritual también se manifiesta como un regreso al centro. No es un punto de equilibrio fijo, pero móvil, que se ajusta según las circunstancias. Hay momentos de acción y momentos de reflexión. Hay periodos de claridad y periodos de silencio. Cuando aceptamos esta alternancia, dejamos de exigir coherencia absoluta y comenzamos a respetar el movimiento natural de la experiencia humana. Este proceso no requiere grandes declaraciones ni cambios bruscos. Se basa en pequeños gestos repetidos con conciencia. Un momento de pausa antes de reaccionar. 1. Tener más cuidado con el espacio que ocupamos. Un reconocimiento silencioso de lo que no depende de nosotros. Estos gestos, aparentemente simples, tienen un efecto profundo, porque reorganizan la forma en que nos posicionamos en la vida. Con el tiempo, esta postura genera serenidad, no una calma artificial, sino una tranquilidad que proviene de la confianza en el proceso. Sabemos que no todo será comprendido, resuelto o controlado, y deja de ser un problema. La necesidad de las respuestas inmediatas disminuyen. La atención se dirige a lo que está presente, a lo que puede hacer ahora, sin anticipar excesivamente lo que vendrá después. La reintegración espiritual no nos separa del mundo. Al contrario, nos devuelve a él, con más presencia. Nos damos cuenta de que cada encuentro, cada lugar y cada situación forman parte de una red de relaciones vivas. Nada está completamente aislado. Todo participa del mismo movimiento continuo. Al reconocer esto, dejamos de luchar contra la actual y aprendemos a caminar juntos, ajustando nuestro ritmo, confiando en el ritmo y permitiendo que la vida se revela sin necesidad de imposiciones. Este estado no es permanente ni tiene por qué serlo. Surge y se disipa como todo lo demás. Pero cada vez que volvemos a ello, aunque sea por un momento, algo se fortalece, internamente, una confianza silenciosa, un sentido de pertenencia, la tranquila certeza que, incluso en medio del cambio, existe una posible alineación entre quienes somos, que vivimos, y el flujo invisible que pasa a través de nosotros. Al llegar aquí, algo ya se ha reorganizado silenciosamente, no como conclusión definitivo, sino como un cambio de actitud ante la propia experiencia de vivir. Cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que nada de lo explorado apunta a un nuevo sistema de creencias o para respuestas cerradas. El camino seguido fue, de hecho, una invitación a recordar. Recuerda que la vida no pasa solo en los grandes acontecimientos, sino en la forma en que habitamos cada momento. Hay una discreta sabiduría que se manifiesta cuando dejamos de exigir tanto al mundo. Y nosotros mismos. No promete control, ni elimina la incertidumbre, pero sí ofrece algo más estable: presencia. Estar presente no significa entenderlo todo, sino estar disponible para lo que se presenta. Es en este estado que lo invisible deja de aparecer, distante, y se reconoce como parte del tejido de la vida cotidiana.
A lo largo de este viaje vimos que la armonía no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de ajuste. Esa pureza no es eliminación, sino circulación. Ese desapego no es pérdida, sino libertad de movimiento. Y esa reverencia no requiere rituales complejos, solo atención, sincero. Estas percepciones no necesitan mantenerse por la fuerza. Surgen naturalmente siempre que haya espacio interno para escuchar. La vida seguirá trayendo desafíos, cambios inesperados y momentos de duda. Esto no cambia. Lo que puede cambiar es la forma en que atravesamos todo esto. En lugar al endurecernos, podemos aprender a volvernos flexibles. En lugar de resistir, podemos observar. En lugar de intentar dominar, podemos participar. Este ajuste sutil transforma la experiencia sin necesidad de transformarlo externamente. Cuando caminamos por este camino, sucede algo curioso. El mundo parece menos hostil y más cooperativo. No porque haya cambiado, sino porque nuestra postura ha cambiado. Pasamos a percibir señales donde antes solo había ruido. Empezamos a respetar las pausas donde antes solo hubo prisa. Y empezamos a reconocer que hay una inteligencia silenciosa operando a intervalos, sosteniendo los ciclos, siguiendo cada paso. Si esta forma de ver la vida resonó contigo, si algo aquí resonó si necesita convencerse, considere continuar este viaje con atención renovada. Regístrate y quédate con nosotros, no para acumular respuestas, sino para profundizar el escucha y cuida lo que no ves, pero sí lo que sientes, porque quizá lo que llamamos destino no sea una línea fija trazada hacia adelante, sino un diálogo constante con fuerzas sutiles que nos acompañan desde el principio. Y tal vez el verdadero camino espiritual no es llegar a alguna parte, sino aprender a reconocer, paso a paso, los susurros silenciosos que nos guían mientras caminamos.